Bueno, ayer se realizó la misa inaugural de la Jornada Mundial de la Juventud. Cerca de 500.000 personas participaron de la ceremonia en la playa de Copacabana. El arzobispo de Río de Janeiro, Orani Tempesta, presidió el acto y el Papa Francisco, por encontrarse en descanso, no asistió, pero envió un mensaje de aliento a los jóvenes. En medio del fervor y soportando viento y lluvia, cerca de 500.000 personas, jóvenes en su mayoría, participaron en la homilía inaugural de la Jornada Mundial de la Juventud. La misa se celebró en la playa de Copacabana, el mismo imponente escenario que será sede de los actos centrales del jueves y viernes de esta semana, los cuales encabezará el Papa Francisco. Precisamente el sumo pontífice no asistió a la misa, por cuanto dedicó ese día a su descanso, pero envió un mensaje que fue leído antes de la celebración, en el cual pidió a los jóvenes seguir el ejemplo de Cristo y convertirse en misioneros. Hoy el Papa irá a la ciudad de Aparecida, en Sao Paulo, donde se encuentra el mayor santuario de Brasil, y aunque la basílica tiene capacidad para 30.000 personas, por motivos de seguridad, tan solo 15.000 podrán ingresar para asistir a la misa. Las personas que se queden afuera podrán seguir la celebración en pantallas gigantes y además podrán ver a Francisco en los dos recorridos que desarrollará en el Papamóvil por las estrechas calles de la ciudad. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que el Papa argentino se reunirá con sus jóvenes compatriotas mañana jueves al mediodía en la Catedral de San Sebastián. Bueno, vamos a hacer precisamente contacto a esta hora con Pedro Jiménez, quien se encuentra en Río de Janeiro. Pedro, muy buenos días. ¿Cuál es la jornada del Papa Francisco para hoy? Y además, ¿cómo está el clima en Brasil? Hace mucho frío, veíamos. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Steffi? Amigos de Contacto Directo, muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde Río de Janeiro, en esta nueva jornada de actividades del Papa Francisco en Brasil. La temperatura aquí en Río de Janeiro, bueno, la ciudad hoy amaneció con 14 grados centígrados, se espera una máxima de 20, mientras en el sur del país llegó el invierno y con mucha fuerza. Grandes nevadas en 128 ciudades y en la ciudad de Curitiba, por ejemplo, hasta menos 2 grados centígrados. Mucho frío en el sur del país. El invierno, como digo, llegó con todo y también con toda la fuerza para estas transmisiones de la actividad del Papa Francisco, que hoy tiene una intensa agenda. Se está trasladando ya al santuario de Nuestra Señora de Aparecida, donde lo esperan centenares de miles de personas. La capacidad del santuario, como hemos visto, ha sido reducida para que haya un poco más de seguridad ahí. El resto de los peregrinos lo verán todo desde afuera y se espera obviamente una multitud en este nuevo acto masivo a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud también, que como vimos se inauguró anoche. Por lo demás, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que la presidenta argentina Cristina Fernández estará acá para acompañar al Papa Francisco en la misa de clausura, que será el día domingo en la zona de Guaratiba, en las afueras de Río de Janeiro. Mientras tanto, la ciudad amanece, como digo, bueno, con un poco de lluvia y el tema del transporte que ayer ocasionó muchos problemas. Se espera que también los de hoy, quizás no por fallas en el servicio de energía eléctrica del metro, pero sí por las congestiones vehiculares que se pueden dar, por los cierres de vías, puesto que hoy habrá también algunos traslados terrestres del Papa Francisco en las calles de Río. Yo me despido. A esta hora tendremos más informaciones, las transmisiones de Aparecida y todo lo que tiene que ver con la agenda del Papa Francisco desde aquí, desde Brasil. Muy buenos días a todos. Gracias, Pedro, y buenos días también para ti. En otros temas, 69 organizaciones políticas han sido reconocidas hasta ayer para intervenir en las elecciones de febrero del 2014, y aunque el plazo terminó a la medianoche, aún quedaron varias organizaciones en espera. Con estos digitadores de aparatos del Consejo Electoral, empezó a verificar las firmas del movimiento Manavita Justicia Alfarista. Necesita al menos 15.400 para inscribirse. En este caso, el 1,5% del padrón provincial. Si fuese nacional, el mismo porcentaje. El grafólogo del Consejo, César Montenegro, reveló que subsiste el problema general de las firmas. El 40% aproximadamente de firmas repetidas. El titular del Consejo, Domingo Paredes, minimizó ese problema, afirmando que el proceso eleccionario está controlado y en marcha. Y esperamos que hasta agosto, la tercera o cuarta semana, tomar ya la decisión cuáles son las organizaciones políticas del país. El movimiento Justicia Manavita es parte de las 109 organizaciones pendientes por verificación de firmas. 26 organizaciones tienen firmas procesadas, 521 han pedido clave de inscripción, 69 están aprobadas hasta hoy, pero el Consejo Electoral no dio la lista.
La consejera Rosana Silva advirtió que las firmas solo son parte de los requisitos de inscripción. Tienen que presentar los principios ideológicos, estatutos. El mismo consejo además confirmó la reciente eliminación de una veintena de organizaciones, incluida UDC e Izquierda Democrática. Para el vicepresidente Paul Salazar es un caso juzgado, aunque alguna de aquellas quiera revivir. Hablamos de que perdieron la reserva del nombre, número y símbolo. Significa que su proceso ya no es de reinscripción, es un proceso de inscripción como que fuera una nueva organización política. A fines de agosto se sabrá cuántas y cuáles organizaciones van a las elecciones. Son las 7:13 de la mañana. En la obra del nuevo complejo legislativo se derrumbó uno de los muros de la obra que dejó lamentablemente como saldo 2 muertos y 3 heridos, según confirmó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. En nuestras próximas emisiones también tendremos más detalles. Alrededor de las 20 horas de este martes se reportó el colapso de un muro en la construcción que se realiza en el complejo legislativo. Así lo confirmó Lino Proaño, el comandante del Distrito Metropolitano. Construcción que están realizando de la ampliación del complejo ha cedido y parece que eso afectó a un grupo de trabajadores que estaban en la parte interna. El jefe del Distrito Metropolitano ha confirmado la muerte de 2 personas. Se trata de Daniel Toapanta, de 20 años, y de Henry Moreno, de 21 años. Al momento, personal de la policía, los bomberos y el ECO 911 están en el interior de la construcción tratando de rescatar los cuerpos. La tarea fue ardua. Luego de varios minutos, los cuerpos pudieron ser recuperados. David Moreno cuenta que su hermano trabajaba en esa construcción desde hace 6 meses. Estaban trabajando, estaban sacando la tierra de adentro de lo que estaban cavando y se le ha venido todos unos terones de tierra encima y la tapada primero ha llegado a mi hermana en la pierna, después en la entrada a ayudarle a un amigo. Y también le tapa a él. La de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que hay 3 personas heridas, las mismas que fueron llevadas al hospital Pablo Arturo Suárez. Decirles que nuestra preocupación principal es el bienestar, en primer lugar, de las 3 personas que se encuentran internadas y, en segundo lugar, garantizar el reparo a los daños de las víctimas que fallecieron esta noche. Dijo que se conformará un comité de investigación por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Asamblea Nacional y el Cuerpo de Bomberos para esclarecer las causas del suceso. Las exportaciones no petroleras a Venezuela se dispararon desde el 2010, de 565 millones en 2008 y 534 millones de dólares en 2009 a 818 millones de dólares en 2010, a 787 millones en 2011 y a 911 millones de dólares en 2012. Coincidentemente, ese año 2010 se empezó a aplicar entre Ecuador y Venezuela el SUCRE, Sistema Unitario de Compensación Regional del Grupo ALBA. La Fiscalía General del Estado está indagando sobre un fraude masivo de exportaciones sobrefacturadas o ficticias a Venezuela, cuyo objetivo es obtener dólares de ese país al tipo oficial de cambio, que es de 6.30 bolívares por dólar, mientras en el mercado paralelo es de 5 veces más, 32.60 bolívares por dólar. El fiscal general Garo Chiboga está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Se ha informado que Fiscalía investiga el montaje de esta plataforma de lavado de activos con el apoyo del Banco Central, el SRI, Servicio de Aduanas, Unidad de Análisis de Lavado de Activos, Superintendencia de Bancos y Compañías. ¿Cuál es la magnitud de esta plataforma de fraude, como la ha llamado la Fiscalía? Bueno, en primer lugar, creo que los avances investigativos que tenemos se deben precisamente a la formación de este grupo interinstitucional que le da una fortaleza sin duda evidente a la Fiscalía para realizar estos trabajos. Es decir, compartimos información con el Banco Central, con la SENAE, el tema aduanero, con el SRI sobre el tema tributario, con la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero de Operaciones Inusuales, y por supuesto con la Fiscalía. Todo este equipo está coordinado por una abogada, Gabriela Valdivieso, funcionaria del SRI, en Comisión de Servicios en la Fiscalía General del Estado. Hemos logrado retener... En este momento, el 3 de julio, retuvimos 47.5 millones de dólares de una cuenta en el Banco Central perteneciente a un banco, en donde en ese banco la empresa Fondo Global
de Construcciones tenía ese dinero. Posteriormente, el 17 de julio, logramos también retener en otro banco, cuya cuenta está en el Banco Central. El Banco Central, como usted sabe, es el banco de los bancos, ¿no? Y ahí logramos también retener 8.5 millones de dólares del mismo Fondo Global de Construcciones. Por otro lado, estamos llevando adelante, ya hemos formulado cargos en el caso de la empresa Prosmundo y Nucaben. Ahí se detectó operaciones por 15 millones de dólares, operaciones que, en opinión de este equipo de trabajo, son operaciones inusuales. Luego hemos operado en el caso Pifo Garden la noche del lunes 22, es decir, hace pocos días, en la que logramos la detención de 2 funcionarios de estas empresas que hicieron operaciones irregulares por alrededor de 16 millones de dólares. Quisiera precisar lo siguiente. Estas operaciones se realizan en el marco no solo del convenio de pagos que se llama Sucre, sino también han habido operaciones que se realizaron a través de Aladi. Por lo tanto, es sin duda una precisión que hay que hacer. El sistema Sucre ha funcionado para la mayoría de las exportaciones regulares de Ecuador hacia Venezuela. Estas operaciones irregulares no determinan, por lo tanto, que el sistema Sucre fue concebido para operaciones irregulares. Es decir, no, obviamente, extraordinario. Pero se han aprovechado de eso. Incluso ahora mismo Uruguay, que es conocida la banca uruguaya por acoger la fuga de divisas que viene de Argentina, ha sido el último en suscribirse al programa del Sucre. Pero hay otro punto aquí. Llama la atención que los organismos de control hayan tardado tanto en actuar, pues el 7 de noviembre del 2011, hace más de 20 meses, el asambleísta Jorge Escala denunció a la Fiscalía Distrital del Guayas lo siguiente. Veamos lo que denunció. El uno tiene que ver con la empresa Privatum Management Prinache. Esta empresa, según el SRI y la misma superintendencia de compañía, su actividad es la de textiles. Y resulta que se descubrió que exportó alrededor de 340 kilos de pimienta en 4 contenedores. Pero lo declarado es que exportaban 100 toneladas de pimienta, distinto a su actividad económica, por un valor de $685,000. Se paralizó el embarque de los contenedores, pero de un momento a otro se autoriza el viaje y llega a Venezuela los 4 contenedores vacíos de esta empresa. El otro grupo, el caso de los textiles, es de las empresas de textiles. Son más de 136 millones de dólares. Alrededor de 36 contenedores valorados cada uno se detectó en $300,000. Pero la unidad de vigilancia aduanera, mediante informe que está en la denuncia, establece que el valor real de cada contenedor es de $5,000 y sin embargo se permitió ingresar por este tipo de exportación alrededor de 136 millones de dólares al Ecuador. Y otro tercer grupo parecido a esta misma modalidad permitió la exportación de 63 millones de dólares. Es decir, que estos 3 grupos suman alrededor de 214.779.900 dólares que ingresaron al Ecuador por exportaciones ficticias. Aquí lo interesante es que este fraude fue detectado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, pero se permitió esos embarques con el argumento de que la defraudación se realiza al Banco Central de Venezuela y que eso no es problema del Ecuador, cuando el delito de exportaciones ficticias se considera lavado de activos según el artículo 14, letras E y F de la Ley para reprimir el lavado de activos, y por eso precisamente está actuando ahora la Fiscalía. Entonces, porque estas operaciones ficticias pues permiten el ingreso al país de dineros obtenidos ilícitamente. Ahora, ¿qué pasó con esa indagación previa en la Fiscalía del Guayas presentada hace 20 meses? Bueno, en primer lugar, justamente estos problemas de coordinación fueron resueltos con la articulación de este equipo de trabajo que funciona todos los martes bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar, lo que ha denunciado el asambleísta o exasambleísta, ya no lo recuerdo, es un hecho que estamos investigando. Pero no solo eso, nosotros tenemos muchas más empresas en investigación. La diferencia entre presentar una información a los medios de comunicación
y hacer el trabajo de investigación para evidenciar los hechos que constituyen esa denuncia, pues es una diferencia fundamental. Y en eso, con el respeto que a mí se merecen los asambleístas, esa es una información relevante, pero confusa en muchas partes, está equivocada, pero nosotros estamos investigando no solo a las empresas que dice el asambleísta, sino un cúmulo de empresas mucho mayor. Claro, porque justamente por la información que se ha dado y de acuerdo con las investigaciones que se están realizando, ¿qué acciones se han tomado, por ejemplo, contra los estudios jurídicos que venden estas empresas de papel, con las instituciones financieras que permiten estas transacciones de elevado monto para que sean transferidas rápidamente a paraísos fiscales, y contra las personas naturales que aparecen involucradas? ¿Hay algún detenido o solo ha habido retención de fondos? No, perdóneme, le he mencionado, ya hay personas detenidas en estos casos, ¿no? He hecho referencia en los casos de la empresa Nucaven, de la empresa Prospemundo, hay detenidos, en el caso de Pifo Garden hay detenidos, y en el caso de Fondo Global de Construcciones estamos en una etapa de indagación, estamos esperando unos elementos adicionales y seguramente avanzaremos más allá. Pero lo que quiero insistir es en lo siguiente, ¿no? Ecuador es víctima de una actividad fraudulenta desde el punto de vista aduanero. Esa es la infracción que se comete en este país. Infracción que, bien lo ha dicho usted, es uno de los elementos constitutivos del delito de lavado de activos, es decir, un fraude, en definitiva, para justificar unos ingresos de unos fondos. Fondos que a su vez llegaban al Ecuador y en el mejor de los casos permanecían 72 horas en este país para luego ser reexportados, en unos casos a Venezuela, en otros casos a los Estados Unidos, en otros casos a Panamá y a otros países. Es decir, no tiene consistencia económica operaciones de esa naturaleza, ¿no? Y como se ha evidenciado en los casos en los que ya estamos en instrucción, es evidente lo inusual de las operaciones. Lo inusual de las operaciones que exporto, vamos a poner una cifra hipotética, $10,000, sin embargo, el exportador me paga $1 millón. Es decir, el importador venezolano me paga $1 millón. Eso no tiene justificativo alguno y es por eso que estamos investigando. Quiero decirle además que todo este equipo, Banco Central, SENAE, SRI, UAF y Fiscalía, pedimos una cita a la fiscal general de Venezuela, a quien le hemos informado los hechos ocurridos en Venezuela. Pero no solo eso, hemos mandado a través de asistencias penales internacionales toda la información que Venezuela requiere para la investigación. Pero usted comprenderá, ese es un tema que le corresponde a la soberanía jurídica de Venezuela, que no tengo dudas que avanzará también en estas investigaciones. Claro, es evidente que aquí hay dos problemas. Uno en Venezuela, que es competencia de las autoridades venezolanas, incluso de la aduana, del CADIVI, y otro en el Ecuador, que es el que interesa a la Fiscalía. Según los datos que se conocen, el lavado de activos que se ha efectuado en estos 3 años ascendería a una cifra cercana a los $300 millones aproximadamente, lo cual también revelaría deficientes controles de las autoridades ecuatorianas, que tendrían pues una responsabilidad coadyuvante. En la indagación, ¿se está investigando también dónde fallaron los controles y por qué de manera tan prolongada aquí en el Ecuador? Mire, las instituciones que participan en este colectivo de trabajo, todas esas instituciones tomaron las medidas pertinentes para evitar que estos hechos ocurran. Ahora bien, nosotros hemos logrado ya, no solo en estos casos, hemos tenido sentencias por lavado de activos, 15 sentencias por lavado de activos. Ayer presentamos una denuncia en contra de un juez de la ciudad de Manta que desvió una instrucción fiscal, una acusación fiscal que imputábamos la comisión de un delito de narcotráfico a 2 ciudadanos españoles. Pero el juez, de una manera sorprendente, cambió la calificación de autores a encubridores, hecho figura jurídica que no tiene ningún sustento en este tipo de delitos, y los puso en libertad. Hemos solicitado la detención de ese juez, ha sido detenido ya,
y hoy vamos a formular cargos contra él por el delito de prevaricato. Hemos tenido una audiencia en la Corte Nacional de Justicia ante los jueces ocasionales de la Corte Nacional de Justicia sobre un tema de lavado de activos, uno de los más grandes temas de lavado de activos, que fue el caso de 157 millones de dólares, en donde tuvimos un revés jurídico como Fiscalía, llevamos el caso en casación, estos jueces decidieron que no cabía la casación, hemos llevado el caso a la Corte Constitucional en un recurso extraordinario para que esos casos sean revisados de acuerdo con nuestra Ahora, pero ley. esos casos no se refieren a estos problemas de las exportaciones fraudulentas, son casos que tienen que ver con el crimen organizado y el lavado de activos que se realiza en ese ámbito, ¿no? Así es, pero lo que quiero evidenciarle es que, Alfredo, que nosotros estamos trabajando en todas las manifestaciones en donde se producen este tipo de lavado de activos. No es solo en las operaciones. Pero está fallando la justicia, porque veo que los dos jueces, según los casos que usted relata, no han atendido la acusación de la Fiscalía. Alfredo, son dos casos en donde hemos tenido estos inconvenientes, pero a su vez le pido que contrarreste 15 sentencias condenatorias. Bueno, en todo caso, ¿cuánto tiempo debemos esperar ahora para que concluyan estas indagaciones sobre el lavado de activos en las exportaciones a Venezuela? Nosotros estamos concluyendo ya algunas de estas, hemos formulado cargos en estas empresas y por lo tanto vamos a ir a la etapa final del proceso, ¿no? Esto es los juicios respectivos. Y los otros son temas complejos que demandan un esfuerzo de investigación muy potente, muy técnico, muy profesional y como siempre decimos, a nosotros lo que nos interesa es la eficacia de nuestro trabajo y no la rapidez supuesta en la que se exige que se tomen las medidas. Si hubiéramos actuado rápidamente, seguramente no tendríamos las evidencias que hoy tenemos y que podemos presentárselas a los jueces, ¿no? Bueno, eso es verdad por un lado, pero por otro lado se ha acumulado el monto del fraude. En todo caso, es de esperar que todo... En todo caso, lo que sí le quiero decir, Alfredo, es que en todo caso, estos hechos aislados que se ejecutaron a través del sistema Sucre, gracias a esta cooperación de aduanas, de SRI, de Banco Central, esas operaciones no se realizan. Es decir, los fiscales en coordinación con ellos tomamos medidas para que esas operaciones no se ejecuten y por lo tanto poder preservar la seguridad jurídica de nuestro país, ¿no? Doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. Muy amable, gracias. Estefi. 7 de la mañana con 20 minutos. En instantes vamos a estar con Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional de Sociedad Patriótica. ¿Se ha prestado interés a las observaciones de la OEA por parte del CNE ante el proceso electoral que se avecina? ¿Qué ha pasado con el pedido de información hecho por el asambleísta Gutiérrez? Lo revisamos al volver, quédese en nuestra sintonía. Los legisladores deben ser tan imparciales, tan impasibles como las leyes. Los legisladores no deben dejar en su obra las huellas detestables de las pasiones. Lo dijo José Joaquín de Olmedo, abogado, político y poeta ecuatoriano. Las 7:24 y en una noticia de hace pocos minutos les contamos que la agencia rusa RIA Novosti informó que el Servicio Federal de Migración de Rusia emitió un certificado especial que permite al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, salir de la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú y circular libremente por todo el territorio de Rusia. Y de esta manera, Snowden podría salir del aeropuerto de Sheremetyevo en las próximas horas. Según la agencia Interfax, el estadounidense ya dejó la sala de descanso del personal, pero todavía está en la zona de tránsito del aeropuerto. Les tendremos más detalles sobre esto. Bueno, y pasando a otros temas, estamos a 7 meses de las elecciones, a poco de que se haga la convocatoria, y vale la pena revisar los procesos que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral en aras de garantizar la información y la transparencia en esas elecciones. Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde el 18 de octubre del año pasado, usted solicitó al CNE documentación relacionada al diseño y definición del proceso de elecciones, material digital, verificación de datos, cómputo de resultados, la elaboración y la depuración del padrón electoral, entre otras cosas que usted creía pertinente según lo dispone la Constitución, cuando dice que la Asamblea tiene el deber de fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, transparencia y control social y electoral. ¿Qué ha pasado con esa solicitud de información que hizo hace tiempo? Buenos días nuevamente. Mire, frente a las observaciones presentadas por organismos internacionales como la OEA y otros, y a las observaciones presentadas también por organismos nacionales como el Centro de Observación Ciudadana y otros organismos, observaciones a posibles, por menos decir, errores o irregularidades en el proceso electoral. Y como usted menciona, la obligación nuestra, el pueblo ecuatoriano nos elige, entre otras cosas, principalmente para fiscalizar. Hemos intentado cumplir esa misión, y no solamente desde el año 2012, desde el año 2009 venimos intentando fiscalizar al Consejo Nacional Electoral, venimos intentando hacer una auditoría informática, una auditoría forense al Consejo Nacional Electoral, y ha sido hasta el momento imposible. Lo que usted menciona, y aquí tengo el documento, ¿no es cierto?, que envié al Consejo Nacional Electoral el 18 de octubre del 2012, ya a la presente administración, porque cabe decir que en todo caso, en el intento de fiscalización al Consejo Electoral anterior, algo respondían, algo de información nos enviaban. La actual administración no nos han respondido absolutamente nada, y son varias cartas. Acá tengo otras ya de este año, ¿no es cierto? Esta es con fecha 18 de abril ya del 2013, en la que volvemos a pedir exactamente lo mismo, un poco más detallado nada más. Acá tenemos otra ya más reciente que le dirigimos al mismo doctor Domingo Paredes el 14 de junio del 2013. Y acá tenemos una última de la semana anterior, del 12 de julio, en la que le pedimos al presidente que nos reciba el Pleno del Consejo Nacional Electoral en Comisión General. Ahora, sobre todo esto, ¿hay plazos que se tienen que cumplir para la entrega de la información electoral que a ustedes han venido solicitando en reiteradas ocasiones? Porque sí le contestaron, le dijeron que se confirmó una comisión para atender su pedido. Así es, la única respuesta que hemos recibido es que han conformado una comisión para atender a todos los requerimientos. Esa respuesta fue hace ya casi 2 meses, después de tantas cartas que hemos enviado, pero hasta el momento un solo de los requerimientos de información que hemos solicitado nos han respondido, y el plazo que tienen según la ley, según el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es de 15 días, tienen un plazo de 15 días para responder los requerimientos de información. Claro, y ahí nacen las dudas, ¿no? Ahí nacen las sospechas, porque mire, al menos en este proceso electoral, en lo personal, no hemos hablado de fraude. Lo que hemos querido es cumplir con nuestro deber, y frente a las observaciones presentadas por varios organismos. La semana anterior nos llegó otra información justamente del Centro de Observación Ciudadana, que estuvo acreditada para hacer observación electoral al último proceso, con un sinnúmero más de observaciones. Es por eso que nosotros hemos venido insistiendo. Ahora, usted decía en esta necesidad. Que ha solicitado desde el 2009 que se haga una auditoría al Consejo Nacional Electoral que incluya ¿qué? ¿Por qué? Claro, nosotros venimos pidiendo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y usted algo mencionó. Por ejemplo, pedimos copias certificadas de toda la documentación técnica relacionada a la elaboración y depuración del registro y padrón electorales, incluyendo la documentación técnica de todos los procedimientos utilizados para y varias cosas, ¿no? La validación de estados de base de datos que fue entregada por la Dirección General de Registro Civil. ¿Por qué? Porque una de las observaciones que han hecho varios analistas, varios técnicos, varios organismos de observación electoral es de que el padrón electoral está inflado. Y en la investigación que nosotros, la poca investigación que hemos podido realizar, es que, por ejemplo, personas fallecidas que ya no constaban en el padrón electoral del año 2006, constan en el padrón electoral del 2009 y en el padrón electoral de la elección o de la consulta popular del 2011. Y eso ya nos parece grave.
Es tan grave que en la misma ley de elecciones, en el mismo Código de la Democracia, es causal de nulidad de las votaciones el alterar el padrón electoral, y no dice con una, con dos o con 1000 o con 1 millón de personas. Dice la alteración del padrón electoral en la ley de elecciones es causal de nulidad de las votaciones. Es gravísimo. Ahora, ¿alguna de las cosas que usted ha pedido coincide con lo que los informes de los observadores dieron como recomendaciones? El informe de la OEA, por ejemplo, dice que se debe dar información sobre el sistema informático, el padrón electoral. Se recomienda permitir el acceso oportuno del mencionado instrumento a los partidos políticos. Las recomendaciones de los observadores no se han cumplido en anteriores ocasiones. Se dijo que esta sería la primera vez que finalmente eso sí se iba a dar. ¿Qué dice usted sobre eso? Exactamente. Lo que estamos pidiendo únicamente es transparencia en el proceso electoral, y la actitud del Consejo Nacional Electoral dice todo lo contrario a lo que ellos mencionan, ¿no? Siempre estamos oyéndoles a los vocales, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que se está actuando con transparencia, que los procesos electorales son transparentes, pero no permiten el acceso a las organizaciones políticas. Por ejemplo, aquí ya he demostrado ampliamente que el Consejo Nacional Electoral incumple la ley, incumple también la Constitución, porque no solamente es una recomendación de los organismos internacionales, sino que en la Constitución, en el artículo 223 de la Constitución, dice: los órganos electorales están sujetos al control social. Se garantizará a las organizaciones políticas y candidaturas la facultad de control y veeduría de la labor de los organismos electorales. O sea, la Constitución nos garantiza a las organizaciones políticas y candidatos, y esto no se permite. Como usted mencionó, estamos a 7 meses, de las nuevas elecciones, y no nos han invitado. Hemos enviado cartas, porque no solamente como asambleísta. Es importante que se pueda hacer este control, esta revisión de los procesos que se han llevado a cabo, también por las observaciones. La misión de la OEA dijo, por ejemplo, después del último proceso electoral, dentro de esas observaciones, que pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, que no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y límites de esa práctica. Entonces, asambleísta, este ha sido el cuento de nunca acabar, pues mientras no se hace efectiva una prohibición constitucional de usar los recursos e infraestructura del Estado para hacer propaganda a los candidatos a la reelección, es muy difícil competir contra ese aparataje, ya sea del gobierno, de los municipios, de las prefecturas, de los funcionarios públicos en sí. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea para exigir que se dé ese cumplimiento, esa prohibición, con un reglamento específico que es la excusa de todo el mundo? Exactamente, yo mencionaba hace un momento que el Consejo Electoral incumple la ley y la Constitución, no solamente por lo que mostré, sino que también la ley y la Constitución es para defender justamente al pueblo. Y aquí lo que hemos visto, y que es otra de las observaciones, es que el Consejo Nacional Electoral defiende es al gobierno, defiende es a los candidatos del poder, y asimismo el poder defiende pues al Consejo Electoral. La Asamblea defiende y protege al Consejo Electoral. Por eso es que no se ha hecho nada de la Asamblea. En la Asamblea, por lo menos en 3 ocasiones, y aquí está una de esas, dirigida al arquitecto Fernando Cordero, en la que he pedido la conformación de una comisión multipartidista que realice control y veeduría a las labores del Consejo Nacional Electoral, amparado en el artículo 223 de la Constitución. Por lo menos en 3 ocasiones solicité esto en la Asamblea anterior, tampoco se dio paso. A su pregunta, ¿qué ha hecho la Asamblea? Absolutamente nada. Nosotros hemos intentado hacer esto frente, insisto, a tantas y tantas observaciones. Y sobre el pero proceso, no solo eso. Sobre el proceso de las próximas elecciones del 2014, escuchemos también lo que dijo aquí el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar. Precisamente para garantizar o ahondar más la transparencia del proceso electoral, en virtud de que hemos definido ya el cronograma de actividades para el proceso electoral 2014, se definió que no solamente haya varias reuniones, sino haya un mes de auditoría informática, es decir, desde el 9 de enero hasta el 9 de febrero haya permanentemente una revisión, no solo de las organizaciones políticas, también de los observadores nacionales e internacionales. Adicional a eso, normalmente siempre se ha realizado
2 simulacros. En esta ocasión, el Consejo Electoral ha definido 5 simulacros, 3 de carácter interno y 2 simulacros integrales con la participación de organizaciones políticas, de los observadores nacionales e internacionales. A propósito sobre eso último, el informe de la OEA también recomienda que se planifique la organización de los procesos con mayor antelación. ¿Qué dice usted sobre esto? Con todo respeto al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, no puede hablar de transparencia cuando aquí he demostrado cómo no se responde, cómo a criterio personal se oculta información cuando no se da respuesta a ninguno de estos pedidos. Y otra cosa, si es que ellos son los auditados, no pueden ellos poner las reglas. Aquí la Constitución establece una garantía a las organizaciones políticas para hacer veeduría y control de todas las acciones del Consejo Electoral. No pueden ellos decir, ¿no es cierto?, vengan y audítenos a partir del 9 de enero. Y audítenos de acuerdo a este reglamento. Hay un reglamento elaborado. Imagínense usted que la Contraloría, como varias veces nos han hecho exámenes especiales, que nosotros digamos, no, señores de la Contraloría, a mí me auditan solamente esto de acá no me pueden auditar. No es así. La Constitución nos garantiza hacer veeduría y control de toda la gestión del Consejo Nacional Electoral, y todo el tiempo y permanentemente deberíamos tener nuestros delegados en el Consejo Nacional Electoral todo el tiempo como organización política, y como asambleístas tenemos la obligación, el pueblo ecuatoriano nos paga el sueldo para justamente que fiscalicemos a la función pública. Y con respecto a algo que es importante, si usted me permite, advertir y alertar a la ciudadanía, porque para el próximo proceso electoral van a implementar el voto electrónico en la provincia de la Suay. Miren, señores del Consejo Nacional Electoral, varios países en el mundo, después de que han adoptado el voto electrónico, lo han rechazado. Uno de esos, por ejemplo, es Alemania. En Alemania rechazaron después de que usaron el voto electrónico, entre otras cosas. ¿Por qué? Primero, porque no permite la fiscalización a personas comunes. Es decir, todavía los procesos electorales van a ser más oscuros con el voto electrónico. Y justamente lo que establecen las constituciones en el mundo es la garantía de la ciudadanía poder fiscalizar, y entre otras cosas, y principalmente el voto. Y justamente el voto electrónico no permite eso, ya requeriría usted sobre ese último tema, ¿no asambleísta, el voto electrónico, hay algunas otras aristas que hay que analizar, lo haremos en otras ocasiones. Por ahora le agradezco a usted por habernos acompañado aquí en Contacto Directo y presentar su reclamo. Muchas gracias. 7 de la mañana con 38 minutos. Hagamos una pausa. Cuando regresemos ya está en nuestros estudios Monseñor Antonio Arregui, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Jornada Mundial de la Juventud y el pontificado del Papa en una iglesia con puntos críticos que Francisco busca corregir. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. Francisco, el Papa de los pobres, ha escogido Brasil como el primer país a ser visitado en su apostolado internacional. Brasil es el país del planeta con el mayor número de católicos, y en estos días Río de Janeiro acoge a la 13ª Jornada Mundial de la Juventud. La primera fue en Roma en 1986, en el pontificado de Juan Pablo II. Monseñor Antonio Arregui, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El lema de la Jornada Mundial de la Juventud es id y hacer discípulos en todas las naciones, Mateo 28:19. ¿Cuál es el significado y proyección de este lema? El Papa lo ha subrayado nada más llegar en su cuenta de Twitter. Ha dicho a los jóvenes que les corresponde participar en la misma misión de Cristo. Cristo, antes de irse a regresar a la casa del Padre y prometiendo permanecer entre nosotros, permanece a través nuestro, a través de los creyentes, y les mandó a los discípulos por todo el mundo a que anunciaran el Evangelio. Esa misión no es exclusiva de sacerdotes, de religiosos, como a veces puede pensarse. Es propia de todos, y particularmente de los jóvenes, que son los que tienen una actitud más abierta hacia los grandes ideales. El Papa ha proclamado ese tema, ese lema, digamos, para la campaña, para el encuentro de Río de Janeiro, porque ciertamente la Iglesia quiere contar con las fuerzas jóvenes que van surgiendo en su seno. Ahora, el contexto histórico dentro del cual debe desarrollar su apostolado el Papa
tiene varias aristas. Primero, una curia romana en crisis con un predecesor que voluntariamente dejó el trono de Pedro, algo inédito, pero dio paso a otro hecho inédito, un papa del continente de la esperanza, como lo llamaba Juan Pablo II. ¿Cómo marca esto el pontificado de Francisco? Bueno, los problemas de la curia romana son un hecho reconocido por el Papa Francisco y claramente también por Benedicto XVI. Problemas en toda organización humana se dan, aun cuando tenga una entraña vivificada por el Espíritu del mismo Dios. Pero ciertamente, de una u otra manera, todos los papas han tenido que enfrentar dificultades internas y externas. El hecho de que sea latinoamericano y lo sintamos tan cercano y tan, digamos, en sintonía con nuestra forma de expresar la fe y de vivirla, pues indudablemente infunde en toda América Latina un entusiasmo que se notó desde el primer día y que ciertamente está dejando ya frutos consistentes. Confiamos mucho en que el pontificado del Papa Francisco ayude a que la misión que él está encomendando a los jóvenes y que todos tenemos encomendada resulte fructífera. Ahora, otro aspecto destacable es que Brasil, siendo el país con el mayor número de católicos, sin embargo, estos se han reducido. En el 2000 eran 125 millones que representaban el 73% de la población, mientras que en el 2010 eran 123 millones o el 64% del total. Durante el mismo tiempo los evangélicos ganaron casi 20 millones de seguidores y pasaron de 26 a 42 millones, del 15 al 22% de la población. Un fenómeno similar también se registra en México, que es otro de los países con más católicos en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está alejando a la gente de la religión? ¿Solo de la religión católica? Bueno, no es que se estén alejando quizá. Lo que sucede es que hoy día en muchos ambientes las nuevas generaciones surgen a la vida en un contexto donde la evangelización es débil y donde es también factible el escuchar otra serie de propuestas cristianas o no cristianas de otras religiones. El hecho es que efectivamente a la intensidad de la comunicación que corresponde al tiempo presente, donde hay verdaderamente hipercomunicación, la presencia de la Iglesia no es lo suficientemente caudalosa como para poder llamar la atención de los que van surgiendo en un momento dado con su propia libertad a decidirse de una forma seria. Y allí, en ese momento, que muchas veces coincide con el paso de la juventud a la madurez, nos falta una presencia apostólica y pastoral más profunda. Ahora, otra arista importante de este contexto es la opción por los pobres, que son la mayoría. El Papa lo enfatiza desde el nombre que escogió y que siempre está presente en su prédica. Pero esta frase fue acuñada por la teología de la liberación, que nace y se desarrolla en América Latina y particularmente en Brasil. Ahora, la teología de la liberación, a la que el Vaticano no la auspicia, es considerada, no la auspicia por su contenido marxista. Esto está claramente establecido según documentos oficiales del Vaticano. ¿Cómo se debe interpretar entonces esta opción por los pobres de Francisco? Bueno, en realidad no hay una, sino hay varias teologías de la liberación. Hay un ala de la teología de la liberación descartada de su calidad católica, precisamente porque asume criterios de interpretación de orden materialista y marxista, y hay una teología de la liberación que empata con la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo, que también en la tradición cristiana muchas veces viene señalado como liberación. Es esa libertad en la que Cristo nos liberó, de la que ya habla el apóstol San Pablo. La opción de la Iglesia por los pobres, la formulación como opción es muy reciente y ha surgido en ámbitos teológicos diversos, pero la preferencia de los pobres en la vida de la Iglesia, la sensibilidad hacia ellos ha sido una característica de toda presencia evangélica y evangelizadora. El Papa Francisco, al enfatizar este acento, está señalando lo que llamamos un signo de los tiempos. No es ya hoy día tolerable el que en una humanidad que tiene recursos para que todos vivan dignamente haya un tremendo sector
un amplísimo sector cuyas posibilidades de vida digna han empalidecido hasta extremos absolutamente lamentables. Eso es un escándalo de justicia y de fraternidad que el Papa con mucha razón ha puesto en el candelero. Ahora, los teólogos brasileños de la liberación no se reunirán con el Papa en esta oportunidad. Él ha preferido que sea posteriormente en Roma. Pero ellos han visto con buenos ojos su elección, pese incluso a las falsas denuncias del kirchnerismo sobre la colaboración de Francisco con la dictadura militar cuando era superior de los jesuitas en Argentina. ¿Podría ser esta una oportunidad para la reconciliación? Siempre hay que mantener abierta la puerta a la reconciliación entre hermanos. Y de hecho, algunos teólogos que en su día se caracterizaron por una actitud beligerante en contra de la jerarquía de la Iglesia o de su magisterio, han ido evolucionando. También conforme se ha ido viendo cómo la ruta de la violencia, de la guerrilla, no es propiamente el camino para una sólida y duradera transformación de las relaciones sociales. Y en ese sentido, una madurez en la experiencia propia de su magisterio y de su praxis pastoral ha ayudado a que haya un consenso más amplio respecto de cuáles son los caminos que debe recorrer nuestro trabajo pastoral. Ahora, otro aspecto en este contexto actual son ideas y conceptos nuevos que se quieren imponer, como el aborto, el matrimonio homosexual, contra lo cual Jorge Bergoglio, como obispo de Buenos Aires, se opuso frontalmente contra el gobierno de Cristina. La posición de la Iglesia se fortalece o se vuelve más intransigente con Francisco. ¿Cuál es la posición y qué amenaza ven en estos nuevos conceptos precisamente en las mentes de la juventud? Yo entiendo que esos puntos que usted ha tocado forman parte de lo que llamaríamos la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Sería, digamos, serruchar los cimientos el que en estos puntos de respeto a la dignidad de la vida que viene de Dios, que es sagrada, el respeto del sacramento del matrimonio, que es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer para traer al mundo unos hijos que son su mejor patrimonio y herencia, es algo que viene a ser siempre una doctrina permanente de la Iglesia. Y las nuevas propuestas suelen tratar de presentar siempre algún aspecto atractivo que no puede ser otro que el de la verdad. Un matrimonio igualitario, como hoy día se habla para vehicular el matrimonio entre personas del mismo sexo. El término igualitario pues suena bien, es natural que haya un equilibrio y una igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer, entre los que conforman un hogar. Y eso ya lo decía San Pablo, que para Dios no hay diferencia entre el pagano, el griego, el judío, el hombre y la mujer. Pero claro, es lo que se solapa en ese título es una aberración antinatural, hay que decirlo desde la fe, sin ánimo de herir a nadie, pero con claridad. Monseñor Arregui, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Cuando regresemos en los deportes, la última contratación extranjera del equipo de Barcelona para esta segunda etapa del campeonato, y con esto se cierra el libro de incorporaciones. Regresamos, quédense con nosotros. Quien no espera vencer ya está vencido, lo dijo José Joaquín de Olmedo, abogado, político y poeta ecuatoriano. Los deportes en Contacto Directo llegan gracias a... Y es que por cada $50 de depósitos en tu cuenta de ahorros participas de la promoción más futbolera del Ecuador y podrás acompañar a tu tricolor querida al partido del siglo contra España. Próximo sorteo este 2 de agosto. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Muy buenos días, iniciamos con los deportes. El futbolista colombiano Fabián Vargas oficialmente se vistió de amarillo y se convirtió en cuarto y último refuerzo extranjero de Barcelona. Ahora se espera su debut en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.
Con la clásica puesta de la camiseta amarilla, Fabián Vargas se convirtió en una de las más sonadas contrataciones de Barcelona en los últimos años. El volante, que viene de jugar en el fútbol argentino, firmó por un año. Me siento capacitado para poderme desempeñar en cualquier módulo táctico. Eso ya lo veremos con el correr de los entrenamientos. El colombiano Vargas se une a su compatriota Wilder Medina, al argentino Andrés Franzoya y al uruguayo Sebastián Rivas, que este martes realizó su primer entrenamiento con el conjunto amarillo. Una muy buena práctica que sirvió para ir conociéndose a los compañeros, al cuerpo técnico, y bueno, ahora de a poco ir agarrando minutos de fútbol, ya que vengo de la pretemporada allá, y poder sentirme cómodo con mis compañeros. Ahora se espera que los refuerzos extranjeros se adapten al equipo y poder debutar en el campeonato nacional. Y el nuevo refuerzo extranjero del Deportivo Quito fue presentado de manera oficial. Luis Manuel Seijas superó los chequeos médicos y ya es jugador del plantel de la capital. Para esta segunda etapa, veamos. Antes de ser presentado, Luis Manuel Seijas cumplió con la revisión médica en Deportivo Quito. Pablo Cisneros, responsable del departamento en la institución capitalina, y el diagnóstico. Clínicamente se encuentra en buen estado, sin problemas. Se le ha hecho diferentes exámenes acá. Luego de los chequeos se vistió de azul y grana. El mediocampista venezolano es el cuarto refuerzo extranjero del equipo Chuya. Siempre creo que es bueno llegar a equipos que te den la oportunidad de aumentar tu palmarés. Creo que eso nos empujó muchísimo. Seijas asegura que fue la mejor decisión aceptar la propuesta del plantel capitalino. Quiere responder a las expectativas de dirigentes y sobre todo de la hinchada. Bueno, uno sabe que uno llega a una camiseta que pesa y con una afición que exige mucho, ¿no? El llanero se integrará a las prácticas del plantel desde este miércoles. Bien, y en la disputa de la Copa MX en el Balompié Azteca, el equipo de los ecuatorianos Jefferson Montero y Juan José Gobea debutó con triunfo. Gobea marcó en la goleada 3-0 ante el Celaya. En el estadio Miguel Alemán Valdés, el equipo de Celaya recibía la visita del cuadro de Morelia en el debut de ambos en la Copa MX. La victoria favoreció al conjunto naranja, donde militan los ecuatorianos Jefferson Montero y Juan José Gobea. Este último se estrenó con gol en dicho balompié, tras una bonita combinación por izquierda y una correcta definición de Gobea para ayudar a concretar un contundente 3-0. Los otros dos tantos fueron conseguidos por Ever Guzmán y Armando Zamorano. Así Morelia empieza con pie derecho su temporada futbolística. Su siguiente rival será Toluca como dueño de casa este día viernes. Bien, el día de ayer se confirmaron las sanciones para los jugadores del Emelec. El jugador Chilier tiene 3 fechas, Marlon de Jesús tiene 2 y John Narváez 1 fecha. Así que no podrán estar los 2 primeros para el Clásico del Astillero. Con esto despedimos. Nos vemos el día de mañana con más información. Steffi Alfredo. Gracias, Mericel, la información deportiva, y así estamos cerrando nosotros esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos vemos mañana. Así es, Steffi. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.